Hola, buenas tardes, días, noches. No sé a qué horas estés viendo este video, a la hora que sea. Bienvenido. El día de hoy, como lo puedes ver, aquí está mi amigo Manuel Vázquez. Él es también un experto en materia de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo y ahora anticorrupción, porque ya es un tema que está también dentro del temario para la certificación, que es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Manuel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y pues tenemos mucho de qué platicar, ¿no? ¿Cómo Sí, estás? es Enrique, muchas gracias. Por aquí estamos nuevamente. Siempre hay novedades en este tema, claro. Sí, así es. Entonces, pues, ¿qué te parece? Arranca con el tema y pues vamos platicando sobre la marcha de lo que estamos viendo, ¿te parece? Sí, Enrique, claro que sí. Pues Bueno, bien, nos ocupamos justo en la publicación de la actualización al temario para el examen de certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y hay una situación, como bien comentaba Enrique, solo es un solo concepto que tiene un fondo muy significativo para este examen. Es que efectivamente, como comentas, Enrique, eh, en este caso, esta modificación que pudimos apreciar analizando el contenido de esta publicación es que solo es un concepto el que se suma, el resto del documento se conserva casi igual, y es que se suma el concepto de corrupción. Sin embargo, el concepto puro, pensaríamos que solo con leer el concepto de corrupción, pues ya estamos del otro lado. La realidad es que el examen de certificación no es propiamente conceptual. Este módulo uno habla de, precisamente sí, tener las bases, pero los reactivos del examen tienen un sentido diferente. El poder apreciar la comprensión de estos conceptos, como bien comentas, de lavado de dinero, de financiamiento de terrorismo, y ahora los actos de corrupción que, como podemos ver en medios de comunicación, las guías, los documentos, la actualización y regulación, pues tienen mucho que ver con el sentido que los oficiales de cumplimiento, los auditores y los expertos en la materia tienen que tener de forma muy precisa, poder identificar cuál es el hilo que une a estos delitos. así es. Y la novedad ahora, bueno, pues afortunadamente, porque ya era algo que se veía venir, pero todavía no se hacía, la inclusión de el delito de corrupción como parte de los elementos, de los conceptos básicos que se deben de conocer, ¿no? Y estamos hablando del artículo 222 del Código Penal Federal, eh, y aquí es la parte ahora novedosa, ¿no? Porque si bien en el capítulo tercero hablaban de riesgos de corrupción, ahora ya se mete como tal el concepto, ¿no? Entonces, ahí en esa parte, eh, ¿qué nos puedes decir acerca de la integración de este concepto como parte de los tres elementos, ¿no? Que es lavado, financiamiento, bueno, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y ahora corrupción. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Sí, Enrique, mira, el delito de corrupción es un delito determinante al lavado de dinero. Primero se comete el acto ilícito, que es precisamente la recepción de dádivas en sus diversas formas, no necesariamente económicas o en efectivo, pero justamente a razón de la obtención de un beneficio personal, eh, cuando eres un funcionario. Sin embargo, recordemos que la corrupción tiene muchas formas. Está el cohecho, está el peculado, tenemos la corrupción a gran escala, a menor escala, y entonces eso, al igual que el lavado de dinero, dificulta los medios por los cuales se puede identificar o comprobar en su caso. Sin embargo, bueno, pues podríamos hablar de muchos ejemplos. La estafa maestra, obviamente, ha sido un caso emblemático para México, nada que nos haga sentir orgullosos, por supuesto. Sin embargo, el poder integrarlos a este sistema de evaluación es, yo creo que una señal muy clara por parte de la autoridad supervisora para que decir, no solamente quiero que entiendas conceptos, sino cosas que están ocurriendo hoy por hoy en tipologías, hoy por hoy en casos que necesitamos detectar. Recordemos que nosotros estamos de la parte de la prevención, entonces obviamente esa parte, digamos, administrativa de conocimiento general es algo que nosotros tenemos que adoptar. Decías hace un momento, sí, se integraron las guías, sin embargo, no es suficiente,
porque la guía te dice cuáles son los riesgos mayormente a los que están expuestos las instituciones financieras y los sujetos obligados del sector financiero y sus auxiliares. Pero hay una parte que digamos, no que se descuidó, sino simplemente a lo mejor no era todavía el momento de integrarla a esta evaluación, la parte del fundamento legal, sus variantes, la manera en la que se configura y obviamente las afectaciones que podrían tener de no detectarse en su caso, que eso es lo delicado de esto. Lo importante es que ahora ya forma parte de los estudios para la certificación. Y exacto, como lo comentas, hoy en día ya no es posible pensar nada más en que un oficial de cumplimiento, una entidad financiera del tamaño que me quieras decir, solamente dedique exclusivamente a tener controles sobre lavado, sobre financiamiento, sino que ahora también los deben incluir para corrupción o contra la corrupción. No obstante, la guía de riesgo de corrupción todavía no es vinculatoria, ¿cierto? No, ninguna Entonces, guía es vinculante. exacto, ninguna guía es vinculante, perdón, es correcto el término. Entonces, si bien el tema es que ya lo estamos considerando, aún no es una cuestión que, por ejemplo, los auditores en PLD debamos de observar o de vigilar, a menos que la propia entidad lo haya puesto en su manual y ahí sí no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero si no lo ha puesto en su manual y no lo incluye, pues no podemos hacer ninguna observación al respecto porque todavía no es una obligación tal cual, ¿no? Sí, tiene razón, Enrique. Y bien, fíjate que la última actualización que hay en ese sentido, en el capítulo 10 del Código Penal Federal, en ese sentido del delito de corrupción cohecho, pues data de enero de 2020. Entonces, como bien dices, se ha estado actualizando, al igual que hoy por hoy vemos que los delitos cibernéticos están entrando en la jugada como las nuevas formas de delinquir. Y no dudes que en poco tiempo esto también se vaya a incluir, por supuesto, en el examen de certificación. Y no es otra cosa, es realmente estar actualizados en este tema. Fíjate que para efectivamente, como comentas, las guías no son vinculantes, pero hay algo que vale la pena señalar, es que las mejores prácticas, esta cultura de cumplimiento corporativo ahora, porque recordemos que la gran mayoría de los sujetos obligados dentro del sistema financiero son personas morales. Esta cultura corporativa de cumplimiento, pues es algo con lo que vamos a empezar, deberíamos de comenzar un poco a tener más, verlo con una visión más natural, ¿no? Es todos los beneficios que podrías tener si tú tienes un sistema que no solamente se vaya a los requerimientos mínimos que establece la regulación, si bien es cierto, en el examen de certificación hay ciertas condiciones que deben de cumplir los reactivos. Obviamente, lo que te van a decir bueno, en el estricto sentido del segundo módulo, pues sí, ¿no? Saber qué tipos de operaciones, que ciertas conductas van a ser reportables en el caso de las operaciones inusuales. Y sin embargo, también los planteamientos en los casos en que se pudiera estar ante un escenario de que los recursos sean producto o tengan un origen ilícito derivado de actos de corrupción. Entonces, esto que comentamos, Enrique, yo creo que para no confundir a la audiencia, es esa visión que los aspirantes deben de tener. No solamente se trata de tener reactivos correctos o incorrectos, sino encontrarle el sentido práctico a la labor que desde la parte de responsabilidad que tenemos, ya sea como oficiales de cumplimiento, como miembros de un comité, como auditores o como expertos en algún área específica de esto que nos ocupa, es la parte preventiva, el poder conocer cuáles son los mecanismos que van a dar lugar a detectar en su caso o prevenir o en su caso evitar que llegaran a introducirse recursos o en su caso si se introducen que sean detectados por supuesto y reportados, que ese es el fin último de todo este tema de prevención. Exacto, Manuel. Sí, buen punto, porque sin lugar a dudas, me ha tocado también algunos colegas en materia de prevención de lavado, específicamente oficiales de cumplimiento, de que solamente tienen los controles mínimos, o sea, no van más allá, ¿no? Y oye, y ya checaste que tienes posiblemente esta situación en tu entidad. No, no, ¿como cuál? ¿No? Bueno, pues riesgos de ciberseguridad es uno. A lo mejor no estás identificando bien al propietario real de los recursos, que ahora, está el boom, ¿no? Del dueño beneficiario controlador, ¿no? Que ahora ya también está en el código fiscal
federación y que ahorita los contadores todos están vueltos locos con esa parte y que han habido muchos cursos acerca de ese tema, ¿no? Sin embargo, sí, algo que yo quiero resaltar muchísimo acerca de la certificación, más obviamente la mexicana, la certificación de aquí de México, es que independientemente de que hay otras certificaciones a nivel internacional, no sabemos cuáles pueden haber, pero la certificación mexicana, algo de lo interesante que tiene es que está evolucionando, evoluciona constantemente, porque ahora, por ejemplo, ya metieron la parte de corrupción, que si en efecto es obligatorio o no, ok, va, lo podemos manejar, pero que ya esté, es como decirle al oficial, no te hagas que no sabías. Aunque me digas que no es vinculatorio, ¿no? No me vengas a decir que no lo sabías, lo conocías, puesto que lo estudiaste. Y además, hablando en términos de otros países de Centroamérica, nuestro país es punta de lanza en este tema por la certificación, pero además creo que sería un buen momento y muy interesante para que algunos colegas profesionales en la materia de prevención del lavado de dinero, de combate al financiamiento al terrorismo, de otros territorios, estoy hablando de Latinoamérica, pues nos quisieran acompañar también en esta certificación, ¿no? Sería muy bueno que eso también pudiera pasar, que empezara a haber gente que se certificara en estos temas o que pudiéramos ver esa manera también de que ellos conozcan todos estos temas, porque la realidad es que son muy interesantes. Ahora viendo esta situación de la certificación, Manuel, eh, ¿qué nos puedes platicar o qué es lo que podríamos platicar acerca de la forma en cómo se hacen las preguntas para Sí, también las personas que no conocen o que se van a enfrentar por primera vez al examen y que sepan más o menos a qué se van a enfrentar? sí, Enrique, claro que sí. Bien, mira, antes de mencionar el tema de las preguntas, me gustaría hacer como una reflexión de un minuto. Eh, desde el año pasado, como sabes, ya se abrieron los ciclos para la recertificación. Quienes tuvimos la oportunidad en su momento de hacer el examen por primera vez, pues bueno, nos encontramos con un examen un poco más, digamos, más teórico. Ajá. Eh, no fácil, porque siempre ha sido muy complejo. La realidad es que evolucionó, como bien dices, porque incluso las fuentes de consulta hace 5 o 6 años no eran lo que son hoy. Hoy la propia autoridad te da las fuentes de consulta y todo se puede conseguir por internet, cosa que la verdad, hacer un resumen era una cosa titánica y muy difícil. Y por otra parte, la recertificación, hablando específicamente de la recertificación, yo les diría, a ver, hace 5 años te certificaste y 5 años, y bueno, hay quienes están en el ánimo de la recertificación, pero quienes no, lo ven como con cierto recelo, como volver a pasar por ese proceso complejo de preparación, que en serio es difícil, tiene su satisfacción. Y es que si te das cuenta, en 5 años pasaron muchísimas cosas. Y entonces te das cuenta de que si no te certificas, si no vuelves a desempolvar el tema de estudio, te enfrentas a que estar desactualizado es un tremendo riesgo para la entidad que estás colaborando. Para quienes se certifican, yo creo que es algo sano para el sector. Si todos estuviésemos certificados, tendríamos ese estándar, podríamos tener esa apreciación de las cosas en un mismo sentido. Creo que el gran reto de quienes se dedican a la parte de preparación, de quienes son aspirantes, tienen que tener en principio ese punto de partida, hacer entender que es primero el gran papel que vas a desempeñar. En segundo, pues obviamente tener presente que eh, dejar en claro que ese estándar, ahora el oficial de cumplimiento certificado tiene la tarea de bajarlo o de compartirlo hacia el interior de las instituciones. No te puedes quedar con el estándar, porque es como si tuvieras un libro que tiene todas las respuestas, pero no lo compartes. Entonces, esa persona que certifica, el aspirante, tiene ese mérito y es precisamente el poder compartir, el poder llevar a la práctica. Recordemos que hay una parte técnica, que es la parte de los conocimientos, pero la implementación es la parte de cómo se van a ejecutar esos controles, esa parte teórica.
En cuanto a los reactivos, pues, ¿qué diría? Mira, los reactivos cambiaron tremendamente a lo largo de los años. Hoy en día, esta parte conceptual de la que comentaba al inicio, hace 5 años, y ya no es, ya no es. Yo podría dar un ejemplo. En mi experiencia el año pasado, tuve oportunidad de presentar el examen de recertificación, al igual que tú, y nos dimos cuenta de algo. Y es que lo que nosotros veíamos como las recomendaciones de Gafi, pues era literal, no me dejarás mentir, recitar las 40 recomendaciones y esa parte la tenía salvada. No, y no. La verdad es que Gafi específicamente no lo puedes estudiar como antes porque las preguntas están basadas en muchos casos en el contenido de las recomendaciones de sus notas interpretativas e incluso ejemplifica reactivos en donde hay situaciones a solucionar. Y por supuesto, esos reactivos tienen mayor valor. Y entonces ahora esta fórmula de apréndete las 40 recomendaciones no funciona. En realidad, yo creo que un punto que tenemos que dejar muy claro, Enrique, y creo que estamos de acuerdo tú y yo en esa parte, es que no hay atajos. No debe haber atajos para este tema por lo sensible, por lo importante que pudiera resultar. Hay una consigna de una frase muy pequeña, de a lo mejor para muchos, y que pudiera ser incluso desapercibida leer la guía y el temario, y es que el examen es una evaluación criterial de alto impacto y muchos no entendemos qué es lo que significa esa parte. Y si me permites, esta parte de que la evaluación es criterial de alto impacto significa que basado en el criterio de tus decisiones, obviamente con un conocimiento previo, eso va a permitir que tú tomes decisiones que puedan impactar de una manera positiva o negativa hacia el interior de la institución para la que estés colaborando. Por eso es que no debe tomarse a la ligera. Decíamos, bueno, la estadística revela que no todos tienen la fortuna de pasar, pero la pregunta sería, ¿cómo te estás preparando para este examen, no? Así es, exacto. Sí, y esta parte que señalas muy bien de que ahora el examen ya no, ya no es tanto el que te memorices, porque seamos ciertos, en un principio así era, ¿no? De hecho, antes eran 8 capítulos, ¿no? Y ahora se redujo a 3. La verdad es que ya es otra onda el examen. Ya como que le quitaron la grasita y dejaron realmente la carnita, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y digo, hay temas que a lo mejor pudieran reforzarse un poco más, pero la realidad es que todo está súper bien con el examen. Ahora, en efecto, cuando te presentas y te sientas ante la computadora para hacer el examen, empiezas a hacer las preguntas y dices, wow, o sea, realmente están buscando que evidencies que sabes, no que te memorizaste, porque a lo mejor puedes estar como cotorrito ahí duro y duro memorizándote las cosas, pero no lo sabes aplicar, que también nos ha tocado ver en auditorías que pasa eso, ¿no? Ahora, el hecho de cómo se están armando las preguntas realmente lo que busca es conocer, saber si la persona que está haciendo el examen tiene la experiencia y el conocimiento aplicado, no nada más memorizado, sino aplicado, que lo sepa aplicar, que sepa entender. Y aquí mi punto, ¿no? Es, no estudies para memorizarte las cosas, comprende, entiende lo que estás leyendo, ¿no? Así es Viena, Palermo, Wolver, Basilea, Gafi, las mismas, el Código Penal Federal, ¿no? Tanto el que habla, el 400 bis, el 139 quater, la parte también de las disposiciones, no nada más es de, sí, las disposiciones de carácter general. Oye, y es que yo voy a leer nada más las de SOFOM porque esas son las que me aplican. No, señor, lee las de bancos, ¿ok? Porque esas son las que son más amplias, pero también, otro punto importante, identifica las diferencias. Tienes que entender que no es lo mismo unas disposiciones de bancos que unas disposiciones de SOFOM o que de centros cambiarios o transmisor o cualquier otro tipo de entidad. Pero no nada más me digas de, sí, son diferentes. ¿En qué son diferentes? ¿Qué reportes presenta una? ¿Qué reportes presenta otra? ¿Por qué los presentan? ¿Por qué montos? Características. Y eso, entender las diferencias de una u otra entidad, te va a poder permitir, perdón,
responder en el examen de una forma más práctica. ¿Por qué? Porque vas a tener en la mente bien puesto qué es lo que hacen todas y qué es lo que hace cada una en particular. Y cuando te enfrentes a una pregunta en donde la pregunta sea algo muy específico sobre una cosa que solamente presenta un tipo de entidad, ya sabes en ese momento, ¿de qué me están hablando? De este tipo de entidad. Entonces, vamos sobre esto, ¿no? Igual, concepto de Gafi, concepto de Palermo en cuanto al lavado de dinero, concepto de Viena, ¿no? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué dice el 400 bis 1? Que son dos fracciones, bueno, y otros párrafos más un montón de verbos, ¿no? Que eso vienen precisamente de otros documentos que fue, si mal no recuerdo, estamos hablando de 1267, 1373, para la identificación de ¿Son las bloqueadas? contra el terrorismo, exactamente. Entonces, de ahí provienen muchos de los verbos, ¿no? Pero ahora, aparte de eso también, entender el origen de lo que estás leyendo, saber cuáles fueron los organismos internacionales y qué diferencias hay entre los conceptos de cada uno, ¿no? Porque eso te va a ayudar también a entender simplemente el hecho de que digan, oye, tal concepto, ¿no? Darte un ejemplo, no te lo puedo citar ahorita de memoria, porque vamos, tampoco me llega tanto la memoria, pero lavado de dinero es tal y tal y tal y tal. Cuando lo lees, dices, ok, sí, esto es de Gafi, esto es de Viena, esto es de Palermo, lo identificas cuando lo estás leyendo, cuando lo lees, porque además, cada organismo internacional tiene su manera de definir el lavado. Unos le llaman blanqueo de capitales, otros lavado de activos, otros lavado de dinero. Y en México tenemos el nombre bien rimbombante de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, ok, va, se vale, ¿no? Pero es una manera de definirlo. Entonces, identificar también, cada organismo internacional, como te digo, tiene su propia definición, y esa definición, esa forma de cómo te están hablando o cómo se están refiriendo, te ayuda en el examen, porque también hasta eso lo ponen en el examen para saber si sabes exactamente de qué organismo internacional se está preguntando, ¿no? Entonces sí, Manuel, eso es muy interesante. Me gusta mucho el examen. Fíjate que una parte que puede ayudarles, así como tú lo comentas, estoy completamente de acuerdo contigo. Aparte de la terminología en documentos, en organismos internacionales, puede hacer la gran diferencia para poder tener un reactivo que sea favorable en su resultado, ya que muchas veces nosotros solo leemos, decías hace rato, como periquitos, y es verdad, una forma tradicional de estudio no nos ayuda mucho. Creo que un punto de partida sería que tengas un buen mentor. El mentor, entendámoslo como esa persona que ya alcanzó el objetivo que tú quieres y bueno, tiene la experiencia para que tú lo puedas lograr. Entonces, debe ser una persona que sí entienda, que sí tenga esa capacidad de poder diferenciar y que te ayude, por supuesto, a diferenciar la terminología. Si tienes dificultad para comprender ciertos conceptos, es muy amplio, muy, muy amplio. Imagínense nada más documentos internacionales, tan solo, no me dejarás mentir, el puro documento de Gafi son casi 300 páginas. Ajá. La verdad es que y no es cualquier documento, es el último documento de las 40 recomendaciones, donde ya incluso en la recomendación 15, conceptos como los proveedores de servicios de activos virtuales que no venían en la de 2012, se están incluyendo, donde las notas interpretativas sufrieron un cambio importante y obviamente son cosas que sí o sí estamos por ver en el examen de certificación. No hay una que sea menos importante, pero si pudiéramos destacar, por ejemplo, de las recomendaciones, regularmente nos vemos con la 1, la 3, la 5, la 8, la 10, la 12, la 14, la 15, la 17, 18, la 20, la 22. Y entonces, si te das cuenta, no hay una que sea menos, porque todo lo que ustedes logran apreciar en el examen de certificación, específicamente en el módulo 1, tiene que ver con las obligaciones que su entidad hoy por hoy está cumpliendo, cosas que hoy por hoy las autoridades están ejecutando como parte de una obligación habitual. No hay nada diferente en Gafi. Sí, así es. Ese comentario que estás haciendo de que es parte de lo que las autoridades están aplicando es muy bueno. ¿Sabes por qué? Algunas personas, ¿no? Me dicen, oye, es que venía mucho de Gafi. No, señor, no, señorita, no venía mucho de Gafi. Lo que pasa es que no alcanzaste a comprender qué es Gafi, qué son las disposiciones
¿Qué es Basilea? Porque son conceptos muy parecidos, pero cada uno tiene su propio lenguaje y además entiende también que las disposiciones fueron un embudo a través del cual se colocaron conceptos de organismos internacionales. Ahí puedes ver la identificación de clientes de Wolver, que también viene en Basilea, que también está en Gafi, ¿no? Ahí puedes ver muchas situaciones de muchos documentos que están implícitos en las disposiciones, pero si no alcanzaste a ver la diferencia entre lo que dicen las disposiciones con lo que dice Gafi, con lo que dice Basilea y otros documentos internacionales, pues ahí es donde justamente te vas a confundir y vas a creer que todo es Gafi, cuando no. Te preguntaron cosas de las disposiciones, pero no las pescaste. ¿Por qué? Porque te quedaste con la idea de que todo es Gafi. No, señor. No, señorita. No es Gafi. Son disposiciones e incluso Basilea. Sí, y fíjate que la experiencia de este último examen en 2021, no, bueno, las dos oportunidades que hubo, nos dejó ver claro que mayormente nosotros, el módulo 3 relacionado con supervisión, auditoría y riesgos, era el de mayor índice de reprobación, pero la experiencia actual nos dejó ver que el módulo 1 nos dio la gran sorpresa, lo que nosotros veíamos como el módulo fácil, pues no fue así, porque era ahí donde justo lo que estamos comentando ahorita, los nuevos planteamientos relacionados con lo que Gafi tiene, y obviamente si solamente recitamos el concepto, y digo el concepto corto porque hay un concepto, o sea, cómo la estructura incluso de las recomendaciones es el concepto corto, luego el concepto que es la recomendación y posteriormente la explicación cuando no alcanza a explicarse de forma, digamos, muy específica, la recomendación, pues viene la nota interpretativa. Exacto. Entonces, incluso esas cosas dices, de verdad, sí, de verdad las tenemos que leer, por eso les digo, no hay atajo. Lo que sí puede haber es una metodología de estudio. Sí puede haber que tu mentor, como bien lo comentas, ya tenga el conocimiento y por supuesto que te sientas cómodo y que disipes las dudas. Eh, Hay quien dice, ya, es importante. Yo te preguntaría, a ver, Enrique, ¿cuál sería la diferencia? A ver, tú que nos estás viendo, ¿cuál sería la diferencia de tengo que certificarme a quiero certificar? Claro, es que es también la actitud con lo que lo tomas, incluso hasta la La emoción. actitud, exactamente la actitud. Porque la emoción, sí, actitud, emoción de decir, me quiero certificar, ¿no? Cuando tú deseas algo, no hay nada que te pare, o sea, agarras los apuntes, agarras las notas y te pones tú a estudiar y sacas tú tus propias notas, porque en realidad eso es lo que hace un estudiante. Y sí, tienes también que entender y recordar, digo, habemos muchos que ya pasamos los 40, ¿no? Que todavía jugábamos con juguetes que tenían foquitos, ¿no? No sé, o juguetes que no eran electrónicos. Mattel, el hombre invisible, el hombre nuclear. O sea, digo, ya estoy diciendo mi edad, ¿no? Pero jugábamos con ese tipo de juguetes y hoy en día ya las cosas son totalmente diferentes. Hoy en día las generaciones todo es muy rápido, todo lo quieren rápido, ya, así. No, no. La emoción de estudiar, de leer todo el documento, de decir, ¿por qué no? Lo voy a pasar, por supuesto, me va a costar trabajo, sí. Y no es que tengas que estudiar una semana antes, un mes, no, por lo menos 3 meses antes. Y eso aún todavía, exacto, está apretadón, ¿no? Pero además, si ese estudio lo llevas con una guía de decirte, a ver, espérame, ¿qué estás estudiando? ¿Por dónde lo estás estudiando? ¿Qué estás entendiendo de lo que estás estudiando? Ya es diferente. Pero tú mismo puedes ser tu guía también. Vamos, no te quiero decir que a fuerzas tengas que tomar un curso, porque pues, muchos hemos pasado incluso sin un curso, ¿no? Hemos sido autodidactas. Y estás estudiando y te haces preguntas, te cuestionas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? O le preguntas a un colega, lo que sea, ¿no? Pero eso te ayuda. Y justamente la diferencia, cuando tienes la obligación, porque en la empresa te dijeron, te tienes que certificar, dices, no, como que el cerebro en automático dice, no quiero, y ya se fastidió todo el asunto, ¿no? Prefiere mejor sentir esa emoción, decir, sí, caray, me voy a certificar, y que además es en un tema donde no muchos habemos certificados.
creo que somos como 3,000, una cosa así, ¿no? La verdad no tengo el número exacto, pero bueno, la comisión ahí, si alguien de la comisión ve el video y si nos puede anotar en los comentarios, les agradecemos mucho, ¿no? ¿Cuántos habemos certificados? Pero el tema es que realmente quien pase estas certificaciones porque le echó ganas, puede haber todavía uno que otro que pasó todavía sin saber cómo pasé, ¿no? Puede ser. Pero la realidad es que hoy por hoy el examen no da pie a que puedan haber ese tipo de situaciones, ¿no? Hoy por hoy el examen, su complejidad, creo yo, no es que haya aumentado, ha sido más efectiva, más eficiente en exactamente qué es lo que está buscando, ¿no? Y sí, así es, yo por eso lo veo de esa manera, Manuel. Esa es la diferencia, ¿no? Entre querer y tener. Ya es Sí, otra cosa diferente. es un proyecto personal, es un reto personal. Sí, fíjate, siguiendo con el tema de las preguntas, otro grado de complejidad que tenemos en el módulo 2, bueno, valga dicho sea de paso, el módulo 1 tenía 24 reactivos, tiene 25 ahora con este concepto que comentábamos en un inicio de corrupción, pero volvemos a aclarar, no es propiamente solo el concepto puro de corrupción. Los reactivos pueden venir con planteamientos relacionados con que identifiques si se trata, de qué tipo de delito se trata, de qué tipo de corrupción se trata, y por qué no, así como el delito de ORPI, el delito de financiamiento de terrorismo, conocer el fundamento legal del delito y los delitos derivados de corrupción. Entonces, son cosas que te adentran un poco más a estos delitos que están correlacionados, íntimamente relacionados, por supuesto, 25 reactivos. Para el segundo módulo tenemos 66 reactivos, 59 más 7, 59 para todo el entramado de las disposiciones en la regulación aplicable para el sistema financiero y 7 para la ley antilavado. Entonces, tenemos esta parte técnica donde no hay como planteamientos propiamente porque hay fechas de vencimiento, decías Enrique hace un rato, hay ciertas cosas que tienes que saber porque por supuesto depende del sector al que te dediques. ¿Por qué no existe, voy a hacer un paréntesis, por qué no existe un examen para cada sector? Pues es muy sencillo. Yo creo que la respuesta la podemos dar de una forma muy sencilla. Y es que cuando tú perteneces a un sector, te encasillas y entonces estás certificado en un área y te limitas para poder desplazarte o progresar o tener una oportunidad en otra área. Por eso el examen de certificación incluye la generalidad. Debes de conocer todo el entorno de la regulación que le aplica y otras situaciones que muchas veces, por ejemplo, estamos en el sector de cajas populares, pero no sabemos qué hace una unión de crédito, qué hace un asesor en inversión, qué operaciones hace un centro cambiario, qué hace una caja popular. Ok, No lo sabemos. sí. Por eso, adelante, Enrique. No, sí, 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 es cierto. Perdón, estabas asintiendo a lo que tú estabas diciendo. Sí, por esa razón no puede haber, al menos en este momento, porque los encasillan. Tu certificación sí es PLD, pero ¿qué crees? Solo es centros cambiarios. Y tendría que hacer la diferencia la autoridad porque es un trabajo que requiere cierta especialización y esa especialización no es en un sector, es en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Entonces, no es operativamente, es los controles que debes de conocer de supervisión, de auditoría, de reporteo, de avisos, de controles internos, de generación de dictámenes, de qué documentos debes de consultar. Y eso es lo que te están diciendo con el examen. No te están calificando si eres apto o no para el trabajo, ¿ok? Te están preparando para que sepas cuáles son tus fuentes de consulta en la práctica. Así esa apreciación tenemos que tener. Ahora, si ya estás dentro y no sabías, pues hoy te avisamos para que logremos al menos colaborar con un poco de entendimiento de que todo eso tiene que ver con las obligaciones que tienes en el entorno. Si eres un comité de comunicación y control, pues hay disposiciones específicas, hay plazos, hay dictámenes, hay minutas, hay sesiones que se tienen que desarrollar y todo tiene un plazo de cumplimiento. Entonces, cuando no lo sabes, Sí, sí. es No, más complicado, más complicado. y fíjate que aquí tocaste
una fibra muy sensible para mí, que es justamente el Comité de Comunicación y Control. Porque ya ves, según las disposiciones dicen que es la alta jerarquía, ¿no? Que en materia de prevención del lavado de dinero. A ver, ojalá y nos esté viendo algún empresario o alguien de un nivel muy alto dentro de las entidades financieras. ¿Por qué? O alguien que sea miembro del Comité de Comunicación y Control, ¿no? Y que no esté certificado, o que no tenga todo el conocimiento de una certificación. ¿Por Que no qué? sabía, claro. Sí, claro. Es que, a ver, no puedes ser miembro, o bueno, sabemos que sí, ¿no? Pero vamos, para ser realmente miembro y para que el Comité de Comunicación y Control realmente funcione como debe de funcionar, las personas que integran el Comité de Comunicación y Control deberían de tener conocimiento de la certificación. ¿Por qué? Porque eso les va a dar un valor agregado en determinar el riesgo, de saber el riesgo y todo lo que conlleva las decisiones que toma el Comité de Comunicación y Control. No se vale, desde mi punto de vista, y es algo muy personal, que haya comités de comunicación y control en donde hay, sí, las personas que, o bueno, las áreas o los titulares de las áreas que designa las partes más altas de la entidad, pero que no estén certificados y además no tengan conocimiento de materia de prevención del lavado. ¿Qué tipo de decisiones toma ese comité de comunicación y control? Es como poner a una bala, que sería el oficial de cumplimiento, que sabe su trabajo, que sabe lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer, junto a otras personas que sí, si bien van a aportar, realmente no van a poder dar un valor agregado al trabajo de ese comité de comunicación y control. Y entonces, pues echa a perder realmente el trabajo, ¿no? Digo, es mi opinión. Yo no Sí, sé realmente qué alcance pueda tener mi comentario, pero mi punto es, si eres alguien del comité, al menos no te certifiques, pero lee, estudia todo lo que tu oficial de cumplimiento o tu compañero tuvo que hacer para obtener la certificación y no lo evalúes. Entiende el riesgo, porque realmente es lo importante, que entiendas esa parte del riesgo y en dónde estás sentado y por qué estás siendo parte de un comité de comunicación y control y qué es lo que deberías de estar observando como integrante de él, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Manuel? híjole, la verdad es que coincido completamente otra vez contigo. Fíjate, Enrique, yo creo que hay que tomar en cuenta dos cosas y les juramos que no tiene nada, está fuera de la certificación, todo tiene que ver con esto, porque de verdad, este es el efecto favorable o negativo que pueda tener que una sola persona esté certificada y que tenga que sufrir el gran peso de, digamos, mandar el mensaje, ¿no? Es como un predicador que está en el desierto, nadie lo escucha. Así es. Entonces, una situación es que cuando el comité no tiene ese, bueno, vamos a ver dos cosas. En el módulo 3 te digo el módulo 3 y luego vemos en el módulo 3 tenemos tres partes en particular, una relacionada con la supervisión de las autoridades supervisoras, el tema de las guías tanto de Gafi como de Basilea, y obviamente el tema de la metodología de evaluación de riesgo y por supuesto no puede faltar la evaluación nacional de riesgo. 33 reactivos tenemos para este tercer módulo, pero voy precisamente a este módulo. Fíjate bien, eh, tenemos que específicamente en la aplicación de la metodología de evaluación de riesgo de las entidades en México, existen diferentes etapas y bueno, y tenemos una parte que se le llaman mitigantes. Y dentro de esos mitigantes precisamente están las estructuras internas y está la capacitación. Pues dime cómo podría funcionar esta estructura interna en forma de mitigar el riesgo si no está capacitado, si no tiene un interés por alcanzar, como bien dices, si no la certificación, si un nivel de conocimientos que sea aceptable para tomar decisiones en favor, por supuesto, de las entidades y todo el peso, insisto, o sea, esa parte de innovación, de controles, se llega a ver desmotivada por el Comité de Comunicación y Control al no reconocer o entender la función y la preocupación del oficial de cumplimiento que está certificado, que va a todos los cursos, que va a todos los talleres y pues por eso es importante, cuando hablamos de certificación, hablamos de todo lo que en la práctica
llegamos a padecer los oficiales de cumplimiento, incluso los auditores, porque es intentar hacerle entender al comité o a las direcciones de las entidades por qué razón tendrían que tener un área de oportunidad y bueno, pues los retos mayores que representan. Entonces no estamos, creo yo, estamos fuera de lugar en ese sentido, Enrique. Así es, Manuel, sí. Oye, y otro tema también, ya pasando a otro punto, los tipos de preguntas, pero también los tipos de respuesta, porque ya ves que hay 4 opciones, ¿no? Normalmente, cuando son preguntas así que vienen las 4 opciones, en donde una es la cierta, una es parecida, otra es un distractor y la otra es de plano para echarla a la basura, ¿no? Pero un punto también relevante, cuando tú estudiaste de una manera muy eficiente y entres a una pregunta en donde no sepas la respuesta, lee las respuestas, porque puedes identificar la respuesta correcta también leyendo solamente las respuestas. Identificas la pregunta también, ¿no? O sea, cuando te atores en una de las preguntas, cuando leas la respuesta vas a entender la pregunta e incluso hay algunas, digo, no sé si te haya pasado, a mí me pasó en una o dos, no me acuerdo bien cuántas preguntas, pero en una yo decía, caray, esta pregunta no la entiendo. Y veía las respuestas y decía, ya entendí que me están preguntando. Y sobre las mismas respuestas, incluso puedes responder la pregunta, pero eso es cuando ya de plano estás ya bien preparado para el examen, ¿no? Pero el punto es, no nada más que te lo hayas aprendido, sino que entiendas, ¿no? Sí, Enrique, mira, yo creo que algo que vale la pena comentar es que dentro de la guía del examen de certificación y el temario son muy claros. Hay un proceso recomendable que es el proceso cognitivo de estudio. Ujú. No puedes responder una pregunta, no puedes hablar sobre un tema si no lo viste de forma previa. Y este es el proceso cognitivo, estimula el recuerdo y el conocimiento de algo que ya se tuvo. Obviamente, cuando no hay ese conocimiento previo, pues ese proceso cognitivo resulta deficiente y te vas al tin marín. Las estructuras de las preguntas efectivamente tienen una metodología basada en hechos reales, no hay planteamientos acerca de leyes ficticias o cosas de esa naturaleza, está prohibido y por eso hay una metodología bastante revisada para que esto sea eficiente. Obviamente, incluso dentro del propio examen existen reactivos piloto. Estos reactivos pilotos son de prueba-error, donde, bueno, pues se evalúa la calidad de los reactivos, pero no tienen efectividad ni influencia en el resultado del examen. Por otra parte, pues sí, efectivamente hay 4 tipos de reactivos, de respuesta directa, de completamiento, relación de elementos y de selección de elementos. Entonces, estos reactivos están cuidados y sí, efectivamente, algo que deben de recordar en su examen, a la hora de su examen, es que hay pistas tanto en el reactivo como en las posibles respuestas. Unas respuestas pueden, perdón, unos reactivos pueden darte pie para que contestes otras preguntas. Entonces es cosa de leer cuidadosamente. Algo que les puede pasar es que lleguen a encontrar abreviaturas. Gafi es muy dado en sus 40 recomendaciones hacer esto de las abreviaturas, y cuando no la leíste, cuando no tienes un glosario, cuando no entiendes la terminología, vaya que 2 letritas pueden hacer la diferencia entre la respuesta correcta y correcta. 4 respuestas para todos, como bien dices. Hay 2 respuestas que no tienen nada que ver con la respuesta correcta, una que es la posible y otra que es la buena. Entonces, esa es algo que van a ver en el examen. Otra situación que vale la pena comentar con respecto al examen es que solamente tienen 2 minutos para resolver cada reactivo. Ya no son, y se los aseguramos, ya no son los reactivos de más de una página, que veías la página y la letrita se hacía minúscula, y bueno, los que usamos lentes peor aún. Ahora no, son muy concretos, pero también es cierto que hay pistas, hay distractores en las preguntas. Entonces, es algo que deben de tomar en consideración. Sí, Manuel, exacto. Entonces, pues en general creo que estos son los puntos que podríamos mencionarles acerca del examen, ¿no? Pero, digo, es un punto extra o un punto así muy
delicado si lo quieren ver de cierta manera, ¿no? Cuando yo me fui a hacer mi examen, yo lo presenté en noviembre de 2000, ¿en qué estamos? 2022. Perdonen, sí, también tengo el complejo ahorita que estamos pasando todo el mundo de que no sabemos en qué año vivimos, ¿ok? Yo voy en la versión 3 del 2020, la verdad, 2020.3, ya no sé ni qué onda. Estamos en 2022. Yo hice mi examen en noviembre de 2000, me recertifiqué en noviembre de 2021, ¿no? Entonces, cuando yo me presenté a hacer mi examen, yo me fui sin desayunar, no tomé agua, porque dije, no, pues ahorita llegando, me anoto, me meto a hacer mi examen y rápido, perdón, meto mis cosas, salgo, me desayuno algo, ¿no? Porque ya es que siempre ahí en la sede, que es en el World Trade Center, siempre van vendedores y llevan, ya sabes, ¿no? Tamales, sándwiches, algunas ensaladas, pero bueno, cosas para estar ahí, ¿no? Un café, no sé. Am, por favor, por amor de Dios, cuando vayan a su examen, llévense un desayuno. ¿Qué fue lo que pasó? Al menos no sé si contigo fue así, pero en mi caso, cuando yo fui a hacer mi recertificación, el examen, am, llegamos, nos presentamos, nos registramos y pásele. Ok, vamos a salir. No, ya no puede salir. Y yo me quedé así, no, ¿cómo de que no? Pues si no he desayunado, tengo hambre, no he tomado agua, no, ya no puede salir. Llévense un sándwich, llévense algo, lo que ustedes quieran, una torta así de rápido y agua, lo que necesiten. ¿Por qué? Porque una vez que se registren y ya estén dentro, ya no van a poder salir. Y de verdad, se los comento tanto a ustedes que nos están observando y por ahí si hay alguien de la comisión que nos esté viendo, ojalá. Oigan, no sean así, o sea, pues uno también tiene necesidad de salir a desayunar algo, ¿no? Entiendo de que la logística, ¿no? Pero al menos, pues informen de que ya no va uno a salir o a poder salir después de que entras. ¿Por qué? Es una cosa horrible estar con la presión del examen, porque vamos, al final de cuentas, seas lo que seas el más experto de los expertos, pues también te da cosa el examen, ¿no? O sea, dices, uy, si no lo paso, ¿no? O sea, al menos un segundo, 3 segundos, 5 segundos te entra la idea. Entonces, es horrible estar sin desayunar, sin tomar agua, con el dolor de la cabeza de que tienes hambre, estar pensando en que tienes hambre y que tienes que acabar el examen. O sea, son 4 horas más 1 hora, hora y media de que estás sentado. Entonces, estás 5 horas y media sin nada, si es que no llevas que desayunar. Entonces, llévate algo de desayunar, más vale que ya después sales y te comes lo que lleves, pero sí prepara esa parte, ¿no? No sé en tu caso cómo fue, Manuel. ¿También fue así? No, no, pero sí, sí es el caso de muchas personas y qué bueno que lo comentas. Es importante que tomemos nuestras provisiones, sobre todo el descanso previo, tómenlo en serio porque estar desvelado y estar estudiando incluso afuera de las Ah, sedes es algo que de verdad no lo recomendamos. La preparación es previa y valga la pena decirlo. Acérquense a personas, a despachos que tengan la experiencia y yo creo que más allá de la firma y del costo que muchas veces hemos visto que es estratosférico, son los resultados los que tenemos que evaluar. Eh, por supuesto, los resultados son los que hablan. Si ya tienes conocimiento, y muchas veces, Enrique, no me dejarás mentir, la recomendación, muchas veces nos topamos que incluso el ponente puede ser bueno, pero el ingrediente extra lo pones tú. así es, exactamente. Entonces, pues, ¿qué te parece si cerramos este video? Y también otro punto importante, afortunadamente la situación de la pandemia está bajando un poco, todavía hay que cuidarse, obvio, pero el tema aquí es que no, no, no esperes un resultado siendo tu capacitador. No esperes que el alumno o la persona a la que estás capacitando saque un resultado sin tú mismo asegurarte de cómo está entendiendo las cosas, qué te entendió. Hazle preguntas, analízalo. Y si todavía ves como que voltea al cielo preguntándose el que se está capacitando así de, ¿quieres decir, creo que es la recomendación? No, puede ser la disposición. Le falta, ¿no? Le falta. Entonces, eso es tener la conciencia de decir, a ver, realmente me interesa
que pases, porque ese es nuestro compromiso. Sí. Nuestro compromiso es 50-50. Nosotros ponemos nuestra parte en cuanto a conocimiento, experiencia, obviamente material, también hay material escrito, o sea, muchas cosas. Pero el resto también depende de ti, porque tú eres el que se está, por llamarlo de alguna manera, fletando para estudiar y para obtener un resultado. Nosotros te vamos a dar la guía, el material, la experiencia, el conocimiento, el ver cómo estás, pero el resto eres tú. Nosotros te vamos a ver unas horas en los días durante 3 meses, por el que se tiene que meter más y recomendamos, ¿no? Que sean por lo menos, como mínimo, 3 horas de estudio, como mínimo diario, incluidos sábados y domingos, durante 3 meses, ¿no? Si puedes más de 3 horas, bienvenidas, porque hemos platicado que hay necesidad a veces de 3 horas en la mañana, 3 horas en la noche, entonces estamos hablando de 6 horas, ¿no? Sábados y domingos inclusive, entonces no es algo fácil, no es algo fácil, pero es un reto muy bonito. Y créeme, las mieles de la satisfacción cuando obtienes tu certificado es algo muy bonito. Y además, dentro de este ambiente, que tú digas, estoy certificado en materia de PLD con tus compañeros o con quien sea, te deja en otro nivel. O sea, de verdad, te dicen, hoy sí pasó, pues obviamente sabe de qué está hablando, ¿no? Y eso es lo bonito, eso es lo que me gusta de la certificación de la comisión en este tema, ¿no? Pues, ¿algo más, Manuel, que quieras comentar? Solo agradecer el tiempo que nos han otorgado para escuchar esta charla que siempre la damos con la buena intención de poder colaborar, de poder formular un escenario distinto a lo que tenían. Y muy agradecido por el tiempo que nos otorgan, Enrique, por la invitación. Igual, muchísimas gracias y encantado siempre de colaborar contigo. Pues no, hombre, Manuel, yo también te agradezco muchísimo tu tiempo, que estés aquí y créeme, realmente a mí me agrada mucho platicar contigo sobre esto porque es algo muy interesante, es algo muy intenso. Los dos hemos vivido esto, los dos hemos capacitado personas, los dos hemos vivido también la parte de decir, ya pasé, wow, y tú dices, wow, qué buena onda, porque se siente bonito que la gente pase, ¿no? Se certifique. Y obviamente también, desafortunadamente, hay casos en donde dices, no pasé, pues sí, porque sabíamos que tenías cosas que todavía te faltaban, ¿no? Pero pues no le metiste más horas, pues ni modo, ¿no? Pero va a haber más, siempre hay más. Nunca dejes esa parte de querer evolucionar, siempre prepárate, siempre ve más allá. Eso es lo bonito de esta materia, el ver más allá de lo que tú tienes, del conocimiento, de lo que pudiera ser, incluso hasta de lo que los demás pudieran opinar, ¿no? ¿Qué cosas pudieras controlar? O prever, esa es la palabra exacta, prever lo que pudiera ser. Bueno, pues de mi parte, de la parte de Manuel, les agradecemos muchísimo el tiempo y pues bueno, esperamos a todos los que presenten su examen de certificación, que ya viene muy pronto, pues que todos obtengan un resultado satisfactorio, de todo corazón lo deseamos, para que disfruten de verdad ese sentimiento de decir, ya pasé, ¿no? Bueno, pues que tengan una excelente tarde, noche, día, mañana, lo que sea. Incluso si están en la cama viendo este video, también que la pasen muy bien. Suerte, que estén bien, hasta luego. Hasta luego.